buenos días, tengan todos ustedes el placer de siempre al saludarles y de manera muy especial saludos dirigidos hacia la parroquia del Santísimo Sacramento, a las catequistas de la capilla de Santa Teresa del Niño Jesús y también para el sector 1 de octubre en la parroquia del Padre Celestial, también para las catequistas y para todos los que nos acompañan aquí día con día y que estamos con este gran mensaje hablando del sacramento de la unción de enfermos. Y que ya hemos mencionado, aquí debemos de mantener lo que es la fe, la esperanza. Aquí es donde uno acumula en los tiempos de paz esa fuerza, esa gracia para hacer uso de ella en esos momentos donde aparece nuestra fragilidad. Siempre hay que enfocarlo así desde la fe, con toda la esperanza siempre. Entonces hoy seguiremos quizás con unos 6 puntos positivos y unos 3 negativos en torno a esto. A toda acción pues hay una reacción y entonces ahí recuerden que tenemos nuestra libertad. Eso desde un inicio lo dejamos en claro, la libertad que Dios nos ha dado. Con ella tomamos decisiones, vamos a un sitio o a otro, o tomamos esta actitud o esta otra. Entonces puede ser positiva, puede ser negativa. Bueno, la invitación desde la fe siempre es a enfrentar lo que sea. Recuerden que aquí es donde cobra fuerza lo que es el crucifijo, el mensaje más profundo que es pues el seguir ese camino que ya Él nos ha trazado para poder nosotros entonces también por ahí dirigirnos. Y habíamos mencionado que la enfermedad deja entrever lo que es la muerte. Y la muerte son 2 grandes enemigos de la humanidad que tenemos que mencionarlo, que es el pecado y que es la muerte. Esto sobre todo es la fuerza en nuestra fe. Yo creo que aquí es donde tiene sentido. Si el Señor no hubiera resucitado, pues entonces vana es nuestra fe. No tiene sentido, pero Él ha resucitado. Y por eso el crucifijo ahí atrapa esa etapa especial para nosotros para poder cruzar. Como Él mismo lo decía con esos ejemplos, como ese grano de trigo que tiene que reventar para dar vida, en fin, con muchos otros ejemplos como Él nos lo ha enseñado. Entonces, por esta misma libertad tenemos el poder aceptar algo o el no aceptarlo. Y de inmediato se dejan ver ahí las consecuencias. Por eso quisiera hablar ante la enfermedad estos 3 puntos así negativos que pueden estar. Puede uno pues llegar a la angustia, a estar angustiado, a vivir la enfermedad, pero así, con esta actitud de angustia o también de desesperación. Ya hemos mencionado que desesperarse es no tener esperanza y sin ella, pues entonces pues uno busca culpables, se dirige a veces contra el mismo Dios o también contra las personas que al fin son las que a uno le están cuidando, las que están en torno a uno. Entonces ahí está nuestra desesperación, como que se apunta hacia una persona completa en eso. Entonces decimos a veces muchas cosas que lastiman profundamente a esas personas que están por ahí ayudando, asistiendo a la persona enferma. Y esta otra palabra también de revelación contra Dios, la rebelión contra Dios, no rebelarse en el sentido de que si yo no lo acepto y caigo en la desesperación, soy capaz inclusive pues de blasfemar. En este sentido y en nuestra fe cada uno lo sabemos. Es un sentido aquí negativo, pero cada uno sabemos cómo estamos viviendo esto. Si a lo mejor esto está haciendo ocasión de gran daño y de suyo ya es difícil llevar la enfermedad, entonces agregamos esto otro en una rebelión contra el mismo Dios y estamos entonces reclamando y esto hace un cuadro pues muy difícil, sobre todo hay un escenario muy difícil tanto para la persona que está enferma como para las personas que están en torno a él. Fíjense nada más en estos puntos ahora positivos. Puede hacer madurar a la persona, aunque sea o tenga pocos años, puede alcanzar una madurez fruto de tantos años. Lo digo así porque a veces es un joven que sabe que ya tiene sus días contados y es un ejemplo y da testimonio. Hermoso esto, a veces cuando uno escucha, Padre, yo sé que ya voy a morir, que ya me queda poco tiempo, yo quiero estar en paz con Dios. La madurez es alcanzar lo que es ver más allá y apuntar y canalizar y vivir, dándole gracias a Dios por cada momento, por cada instante. Entonces se alcanza una madurez que puede valorar todo esto. También es lograr ver lo esencial.
Yo creo que aquí de lo que estamos en nuestra realidad también podemos proyectarnos más adelante, poder tener el alcance, así lo diríamos, y por eso entonces también una persona ante esta fragilidad, ante su enfermedad, puede lograr pues estar centrando la atención en lo esencial. Acuérdense que hay muchas cosas importantes que realizamos en esta vida, pero hay otras que son esenciales, que es preparar nuestro encuentro cuando Dios en su voluntad decida llamarnos. También tenemos que esta enfermedad con frecuencia empuja a una búsqueda de Dios. Eso también es algo muy positivo. Es como un retorno a Él. Entonces también esta es la invitación ahí, ante la fragilidad, pues se da la grandeza de Dios también, y entonces pues esto empuja a esa búsqueda de Dios. Qué hermoso que se busca la consagración. A veces, aun cuando uno ni siquiera pues tenga así conocimiento de alguna oración que se haya aprendido, yo creo que las oraciones más importantes brotan así, mostrándole a Dios nuestra necesidad, con palabras o sin ellas. Otro punto también muy importante y positivo también es que enseña la enfermedad también a amar sin límites, el amor cristiano. Ese amor cristiano que tenemos la gran enseñanza desde la última cena, que es salir de sí mismo, que es darse, que se expresa mediante el servicio. El Señor nos invita a amarnos, y ahí nos enseña cómo tenemos que amarnos. Es la expresión a través del servicio. Por eso entonces también tenemos aquí que encuentra una gran capacidad para amar. Quizás ahí por todo eso negativo que nos rodea, y quiero decirlo así, a veces a lo mejor ya sabemos que no tenemos el mismo tiempo de antes, las mismas fuerzas de antes. Y por eso entonces se da la humildad, y esta es la que invita a poder amar sin límites, como ese amor sin límites del que nos habla tanto San Pablo, que al fin está inspirado en Jesús desde la última cena. Los amó hasta el extremo, hasta dar la vida por ellos. Eso es lo que hace también muchas veces la persona enferma, que sabe, es salir de sí mismo. Fíjense qué importante, es ahí donde domina todo lo espiritual y donde se le da sentido, y allí mismo al cuerpo se le conduce a través de esta visión espiritual. También te prepara para lo que sigue. Esa es otra cosa muy positiva. Ya tiene uno el alcance. ¿Qué es lo que sigue? Si hemos dicho que uno entrevé ya en la enfermedad la muerte, que es el paso a la vida para nosotros desde la fe, entonces también se le canaliza de esta manera. Se convierte también en un camino de conversión. Yo creo que ahí las cosas que antes eran importantes, y esto todos los enfermitos que están ahorita escuchando, que estamos en relación a través de este medio, se dan cuenta muy bien. Entonces ahí ya no me interesan tantas cosas que antes uno se aferraba a ellas, que uno las defendía, que uno era capaz de hacer todo por aquello que ahora ya no tiene la misma importancia. Ya el mundo de lo material también cada vez va teniendo menos importancia. Uno sabe por su misma fragilidad, como decimos, uno presiente muchas cosas. Por eso no queda más que aprovechar el tiempo para una conversión muy profunda. Y cuántas veces uno lo que más desea es no tener cuentas pendientes con nadie, no estar así con las diferencias, con cosas que están bien marcadas, con cosas que nuestra propia conciencia en nuestro interior nos apunta, nos señala culpables. Por eso es necesario, y todo está propicio también, porque se tiene la humildad. Volvemos a lo mismo, es encontrar nuestros límites, nuestra fragilidad, como decíamos ya, nuestro límite que permite entonces ver, contemplar la grandeza de Dios, y que de inmediato nos hace volvernos hacia Él. Esa es la conversión al fin. Fíjense qué enseñanza también de fondo en este Evangelio. Hoy compartimos este Evangelio que es el del día, el de San Lucas, capítulo 4, verso 31 al 37, donde se nos habla de la lucha del bien contra el mal. Es Jesús y es el espíritu del mal, una lucha abierta. Así lo podemos encontrar, porque le dicen: ya sabemos quién eres el santo de Dios, has venido a destruirnos abiertamente. Y Él da la libertad a ese hombre que está poseído por el espíritu del mal. Sal de él y sale sin hacerle daño. Es esto, es ahí donde tenemos toda nuestra esperanza, nuestra confianza. Es esto también lo que nos motiva para enfrentar entonces momentos difíciles como es la misma enfermedad.
Dice cuántas cosas podemos entonces reflexionar a partir de esto. Y la fe nos invita a mantener ahí nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra fortaleza. La muerte ha sido vencida. Ese es el mensaje más profundo del crucifijo. Ojalá que no lo olvidemos, que Dios nos ayude a todos, que acumulemos estas fuerzas para hacer uso de ellas ahí en los momentos más frágiles. Seguiremos hablando de esto. Maravillosamente el mensaje siempre de fe es que se ha vencido, que se ha dibujado el camino que tan solo tenemos que recorrer. Hasta aquí, siguiendo sus huellas, continuamos en Mañana Ideal.